¿Qué tal, futuros salmarquinos? Hoy nos vamos directo a una época fascinante, una en la que las grandes potencias de Europa intentaron hacer algo imposible, darle para atrás al reloj de la historia y borrar la Revolución Francesa como si nunca hubiera pasado. Hablemos de la Restauración Europea. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta para los próximos minutos. Vamos a ver qué fue exactamente la restauración, cómo se repartió el poder en Viena, qué era ese pacto llamado Santa Alianza, cómo quedó el nuevo mapa de Europa y cuál fue la respuesta desde América. Y al final, lo cerramos con los puntos clave, los que no se pueden olvidar. Arranquemos. Primera parada, la restauración. Para entender este periodo hay que hacerse una pregunta. ¿Qué se estaba restaurando realmente? Y más importante, ¿por qué los reyes de Europa estaban tan obsesionados con esto? Miren, este periodo es cortito, ¿eh? Apenas 15 años. ¿Pero qué 15 años? Desde que cae Napoleón hasta que estallan nuevas revoluciones. Fue un intento desesperado de las viejas monarquías por, literalmente, hacer como si la Revolución Francesa hubiera sido solo un mal sueño. El concepto es súper claro. Restauración es volver a como eran las cosas antes de 1789. El plan era sentar de nuevo a los reyes absolutistas en sus tronos y, claro, borrar del mapa todas esas ideas locas de libertad, derechos y ciudadanos. Y para que este plan funcionara, crearon como unas reglas de juego, 4 principios que eran su Biblia. Primero, la legitimidad. Solo los reyes de sangre podían gobernar. Segundo, la responsabilidad. Las grandes potencias se autoproclamaron guardianes del orden. Tercero, la intervención, que básicamente significaba, si vemos una revolución, la aplastamos. Y cuarto, el sistema de congresos, para juntarse y decidirlo todo entre ellos. Era, digamos, un escudo antirrevolución. Bueno, y todas estas ideas no se quedaron en el aire, ¿eh? Se materializaron en el gran evento de la época, el Congreso de Viena. Ahí fue donde las potencias ganadoras se sentaron a repartirse el pastel, literalmente. Y miren esta joya, es una caricatura de la época El pastel de los reyes. No hay mejor resumen, de verdad. Muestra a los monarcas sin caretas, no como grandes estadistas, sino como gente en un banquete cortando pedazos de Europa para llevárselos a casa. ¿Y quiénes estaban en esta cena? Pues las 5 potencias del momento, la llamada pentarquía: Austria, Rusia, Prusia, Gran Bretaña y, ojo, la Francia derrotada que se las ingenió para colarse. Su objetivo no era la felicidad de la gente, para nada. Era un juego de ajedrez para que nadie fuera demasiado poderoso, para que no surgiera otro Napoleón. Pero lo genial de la caricatura está en los detalles. Fíjense, por ahí se ve a Napoleón y su hijo tratando de rascar un pedacito, como diciendo, aún no nos hemos ido del todo. Y abajo, escondido bajo la mesa, está Talleyrand, el diplomático francés, moviendo los hilos para que Francia, la gran perdedora, saliera bien parada. Pura intriga palaciega. Ok, ya tenían su mapa nuevo. ¿Y ahora qué? Pues necesitaban una especie de guardaespaldas para ese nuevo orden. Y así nació el brazo armado de la restauración, con un nombre muy piadoso, la Santa Alianza. Pensemos en la Santa Alianza como el equipo SWAT de los reyes. Su única misión era saltar a la acción en cualquier país donde oliera a revolución, a liberalismo y aplastarlo sin piedad. Así de simple y así de brutal. Y aquí un dato que no se puede olvidar. ¿Quiénes estaban? La regla es APR, Austria, Prusia y Rusia. Lo más curioso es que unía a un emperador católico, un rey protestante y un zar ortodoxo. El miedo a la revolución era más fuerte que cualquier diferencia religiosa. También es clave saber quién no estaba, como Gran Bretaña, que ya jugaba en otra liga con su parlamento y no se fiaba ni un pelo. Esta tabla lo dice todo. Es el lo que decían versus lo que hacían. Por fuera hablaban de paz, justicia, principios cristianos, muy bonito todo. Pero la realidad, su agenda oculta, era defender el absolutismo a toda costa, aplastar el liberalismo y meter más censura. Un doble discurso en toda regla. Bien, después de tanto hablar en Viena, ¿cómo quedó el mapa? Pues totalmente redibujado. Y estas nuevas fronteras iban a traer consecuencias durante décadas. A ver, lo fundamental aquí no es aprenderse cada cambio de frontera de memoria, es entender la lógica detrás, el equilibrio de poder. Las fronteras se movieron no pensando en la gente que vivía ahí, sino para que las grandes potencias se controlaran unas a otras. Por eso crearon estados tapón, como los Países Bajos, para encerrar a Francia, por si acaso se le ocurría algo. Pero la cosa no terminó en Europa. La Santa Alianza se sentía poderosa,
y ya estaba mirando hacia América, pensando en ayudar a España a recuperar sus colonias. Lo que no esperaban era que una nueva potencia, Estados Unidos, iba a decir: «Un momento, aquí hay nuevas reglas». Y así llegamos a 1823. El presidente estadounidense, James Monroe, pone las cartas sobre la mesa y lanza una frase que se volvería legendaria, una declaración de principios para todo el hemisferio: América para los americanos. El mensaje era directo. Cualquier potencia europea que intentara meterse en América se las vería con Estados Unidos. Ahora, esto no era pura solidaridad. Al decir «fuera Europa», Estados Unidos también estaba diciendo «este es nuestro patio trasero». Era una forma de asegurar su propia zona de influencia, tanto económica como política, sin competencia. Entonces, si lo vemos en perspectiva, todo está conectado. Cae Napoleón, eso lleva al Congreso de Viena. El Congreso redibuja el mapa y crea la Santa Alianza para protegerlo. La alianza empieza a intervenir en todas partes, y eso provoca la reacción de Estados Unidos con su doctrina Monroe. Es una cadena perfecta de causa y efecto. Perfecto, llegamos al final, a la sección de los puntos clave. Vamos a resumir todo en lo esencial, lo que de verdad hay que llevarse de este tema para no fallar. Si hay que quedarse con 3 ideas, que sean estas. 1. El objetivo de la restauración era simple: volver al absolutismo y aplastar las ideas de la Revolución Francesa. 2. La Santa Alianza, el club de Austria, Prusia y Rusia, era su fuerza de choque. Y 3. La doctrina Monroe fue el alto ahí de Estados Unidos a las ambiciones europeas en América. Con esos 3 pilares se entiende toda la estructura del periodo. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta que sigue resonando. ¿Realmente se puede frenar una idea a la fuerza? La restauración fue el intento más grande de la historia de hacerlo. Pero como se vería después con las revoluciones de 1830 y 1848, al final fracasó. Porque una vez que la idea de la libertad se mete en la cabeza de la gente, es casi imposible volver a encerrarla. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.